de una tarea. Entonces esa tarea se hace como coagrupación con la filosofía americana para poder entender. Aquí el primer punto, que es críticas, en este nos da dos pasos tal vez para poder entender. La crítica que se hace es que la filosofía occidental se la conoce como universal. Y es sí es universalidad, y sí es occidente. En cambio, a la filosofía americana se la conoce como una orden de tareas limitadas. ¿Por qué? Porque aquí más se basa en lo que es psicología, sociología e historia. Se tiene entonces una orden bastante arraigada de lo que es la filosofía para lo que es la filosofía latinoamericana y americana para lo que es la filosofía occidental. Entonces aquí nos dice que también se divide más que en críticas, en opiniones de cómo están dándose a llevar estos pasos para llegar a una filosofía totalmente americana. Aquí también nos dice que la filosofía a modo de crítica es algo universal y eterno desde el punto de vista occidental, que no se la puede someter a determinaciones geográficas, temporales y más que todo por eso para que se pueda entender la filosofía. Y también nos hace como que una apertura a entender el por qué no debería hacerse una limitación. ¿Por qué? Porque la filosofía trata de resolver problemas y de dar soluciones efectivas, más no de adueñarse de un espacio y decir yo soy esta filosofía americana y por eso soy lo que soy. No, sino esto está resolviendo y así, tal y como lo va resolviendo los filósofos, se va acoplando y se va haciendo universal, más no porque nosotros queramos. Aquí dice que hay que hacer pura y simple filosofía, que lo americano se dará, como les expliqué. Entonces, si los filósofos se prestan a seguir haciendo totalmente un camino de filosofía sin pensar en que son americanos, son argentinos, son chinos, etcétera, simplemente a resolver los problemas, ya se dará la apertura que se pueda llamar americano a esta filosofía. En el segundo punto, nos hace una pregunta, si hacemos una verdadera filosofía. Aquí nos preocupa el filosofar como un oficio y no como una tarea, nos dice el autor. Esto es para reflexionar, para saber que tenemos que reflexionar sobre lo reflexionado con otro tipo de posición, más no la que les mencioné anteriormente. Y como les mencionaba, igual que esto se da porque no podemos nosotros con nuestros filósofos resolver las necesidades de nosotros mismos, sino intentamos copiar o tal vez igualar para nosotros poder adaptar a estos procesos que son patentes económicas, políticas y sociales, que todo esto como que da un contexto para nosotros seguir adaptándolos a todos estos procesos. De ahí también el punto número 7, que es toma de conciencia y comprensión histórica. Y aquí nos dice que cuando hay conciencia hay comprensión. Entonces, si comprendemos nosotros del pasado, también vamos a poder comprender nuestro presente. Antes de que siga, la persona dueña de este teléfono que está sonando, que ven que lo ponga en silencio, por favor. Es mío, pero no está sonando, sí está sonando. El que están entrando mensajes y suenan. No, yo lo apago. El que le esté sonando el teléfono, que lo ponga en silencio y lo apague. Síganme. Entonces nosotros al comprender colocamos el hecho en su debido proceso, en su debido tiempo, y ese lugar nunca lo vamos a mover, va a permanecer y va a quedar como hechos que nos van a servir para nosotros tal vez tomar algún tipo de semejanza, tal vez, no sé cómo asociarlo. Esto principalmente se lo deriva a lo que son los trabajos de los historiadores, que ellos hacen este tipo de procesos y que nos ayudan a la filosofía a poder entender esto. Esto también nos dice que
Principalmente nos sirve como individuos, después de individuos a entendernos como personas de un país en común, y después de esto como Hispanoamérica. Entonces son procesos que se deben seguir, porque si no nos entendemos ni como individuos ni como ecuatorianos, tampoco nos vamos a entender como somos hispanoamericanos. No vamos a poder tener un concepto claro de lo que somos, y simplemente vamos a seguir repitiendo conceptos que son occidentales. ¿Ya? Y como último punto es el problema de la hibridación, que, o sea, le dice que la historia de las ideas de América, que es un problema de hibridación que no llega a ser ni histórico ni filosófico, por lo que no tenemos claros los demás puntos. Entonces aquí nos dice que que la relación existente entre el historicismo contemporáneo y la actual preocupación hace que derive al estudio del pasado filosófico de América. Entonces, lo que va a hacer es una mezcla de ideas, y si no entendemos los puntos que están anteriormente mencionados, no vamos a poder tampoco entender el por qué a la filosofía de América no puede tal vez ser triunfante si no se tienen claras el por qué se sigue haciendo este tipo de no malas filosofías, sino de desapego de estas filosofías ante las historias que tal vez tiene la filosofía occidental, o sea, el por qué esta filosofía triunfa y la filosofía americana no puede llegar a triunfar en cierto punto, y se sigue reproduciendo y más no se logra construir bien, sino solamente tratamos de criticarla y de no adueñarnos de esta filosofía. Ante esto, continuación lo que dijo mi compañera, como se basa todo el texto, plantea sobre si es que puede existir una filosofía americana, pero eso lo pone así como una especie de pregunta que lo va a ir analizando a medida que sigue el texto. Entonces, para poder pensar si es que puede existir una filosofía americana, el autor comienza por pensar en un contexto de qué es en sí la filosofía. Entonces, el autor plantea que para poder hablar de una filosofía americana, tendría que hablarse de que se quiera analizar una expresión que vaya de acuerdo a la realidad latinoamericana, ¿ya? Pero cuando ya empieza a plantear el contexto de qué es en sí la filosofía, plantea que la filosofía la realidad es siempre resolver problemas. Entonces el autor dice esta frase, dice: las soluciones de hoy te lleva a los problemas de mañana. Entonces eso es básicamente cuando quiero poner en contexto qué es en sí primero la filosofía para poder descubrir si existe o puede existir una filosofía americana. Entonces, ¿por qué plantear esto? Es muy importante. El hombre, en cualquier etapa de la historia que se ha encontrado y que de hecho se va a encontrar, el hombre nunca se va a conformar con el periodo de historia con el que está viviendo. Entonces, siempre en la circunstancia que el hombre está viviendo, el hombre siempre va a intentar transformar esta circunstancia. Entonces, el texto plantea que cada generación modifica su mundo. Lo modifica en la esfera social, en la esfera política, en la esfera personal, en todas las esferas. El hombre siempre va a tener la necesidad de transformar su realidad. Entonces, para poder hacer esta transformación, el hombre necesita apropiarse de una concepción que tiene propia, que es de vida. O sea, una concepción de lo que es no la vida ideal, sino una concepción de vida, que es el texto. El hombre se apropia de ese concepto. Nos planteaba de que cada persona tiene su propia concepción sobre la vida. Entonces, por eso muchas veces esto entraba en conflicto con otras concepciones, porque cada persona se crea su propia concepción de lo que es la vida para poder abarcar un problema y darle a esto una solución. Entonces, cuando una persona se apropia de la concepción de la vida, esta concepción se la plantea como una realidad, pero es una realidad propia, una realidad individual que tiene cada persona. Entonces, por eso en la parte del texto, del subtítulo que se llama Hombre como Valor Universal, él vuelve al principio de cuando quiere contextualizar en sí que es la filosofía, y plantea que la filosofía siempre va a intentar resolver algo. En este caso, resolver un problema de acuerdo a una circunstancia, y en este caso es la circunstancia de lo que es la humanidad en sí misma, hablando filosóficamente.
Entonces, plantea que para que pueda existir una filosofía no tiene que resolver un problema individual, no tiene que resolver un problema de un grupo de personas, sino que tiene que resolver un problema de todos. Entonces, para esto, cuando una persona plantea una circunstancia o una realidad o una concepción de vida, cuando se crea su propia concepción, a pesar de que es una verdad que puede ser individual, el hombre plantea que esta verdad que puede ser su verdad se convierta en una verdad absoluta. Entonces, si tú lo conviertes si tú planteas una verdad tuya, una concepción de vida, como una verdad absoluta, entonces ahí podría ser válida para todos, una solución válida para un problema general. Entonces, ya en este capítulo empieza a concluir de que por eso es que la filosofía busca una verdad, pero no puede ser una verdad local. La filosofía busca una verdad que sea una verdad universal. Y esto es un limitante para el hombre cuando empieza a crear una concepción, porque existen limitantes. Es el limitante social, personal y más que nada plantea el texto de que una persona siempre va a tener la limitación del tiempo y sobre todo del lugar. Una verdad es relativa a la circunstancia histórica en la que se planteó. Entonces plantea el texto que debido a estas limitantes social, personal, lugar y sobre todo de tiempo, el hombre nunca va a poder alcanzar una verdad absoluta dentro de la filosofía. Entonces, por eso plantea que no se puede dar una filosofía americana, porque no basta con querer resolver los problemas únicamente americanos, hay que resolver los problemas en sí de la humanidad, que plantea el texto. Por eso, para poder resolver problemas de todos, lo que decía es que una filosofía no resuelve únicamente un problema local. Resolver el problema de todos es lo que se conoce como una verdadera filosofía. Y en sí, es que hablamos de una filosofía americana, lo humano marcaría el límite, y ese límite sería el hombre americano. Entonces, por eso el texto continúa diciendo de que en sí podría haber una filosofía americana, pero depende de cómo tú te lo plantees. Porque, una filosofía americana debería ser el resultado de resolver los problemas humanos en sí mismo. Porque si tú te centras en que vas a resolver únicamente problemas latinoamericanos, esa ya no sería una verdadera filosofía. Podría ser otra ciencia, podría ser sociología de Latinoamérica, pero no tiene valor filosófico. Pero digo que sin embargo podría llamarse filosofía latinoamericana si es que en su afán, en su camino de poder descubrir y resolver problemas que sean en sí de la humanidad, está también dentro de un contexto latinoamericano. Ahí sí puede ser una filosofía latinoamericana, pero siempre te dice básicamente el centro del texto es de que para hallar una filosofía latinoamericana debe resolver el problema de todos, de la humanidad en sí, pero no limitarse a una problemática específicamente de Latinoamérica, ¿no? Después el texto plantea otra problemática también, es que nosotros tenemos una crisis de identidad cultural, porque nosotros en sí plantea una pregunta que dice ¿qué cultura es la que nosotros como latinoamericanos consideramos como propia? Porque dice que nosotros en Latinoamérica tenemos claro de que la cultura europea impidió que nuestra cultura tuviera un desarrollo, pero entonces le dice, sin embargo, hay que analizar las culturas que nosotros podemos llamar como propias, históricamente, sobre todo, digamos, la más conocida, la que se conoce como históricamente cultura precolombina. Si esa realmente es nuestra cultura, entonces tendremos que analizar qué relación tiene esta cultura y todas las culturas indígenas, qué relación tienen con nosotros. Entonces plantea la pregunta de qué es lo nuestro, y ahí dice que tenemos nosotros un problema muy grave, porque si bien nosotros somos conscientes de que la cultura europea no es la cultura nuestra, nosotros limitamos la cultura, los rezagos que tenemos de cultura europea, nosotros lo limitamos, pero dice el texto, si nosotros buscamos en sí cuál es nuestra cultura, en sí no encontramos algo que podamos llamar nuestro, o que la persona tenga claro qué es lo nuestro. Esa es la inquietud que nos deja el texto para reflexionar. Sí, porque es la pregunta que no se resuelve hasta ahora. Bien. El texto que nos acaban de exponer tanto María José como Flavio nos dejan planteadas algunas inquietudes, ¿no? Y esto lo abordaremos un poco más a profundidad cuando entremos a la unidad número 2 para entender cómo esta
estas inquietudes o estos planteamientos en términos de pregunta de qué es ser lo latinoamericano conectan también con los problemas ya nacionales que se van a desarrollar durante el siglo XIX. ¿Qué es ser argentino? ¿Qué significa ser chileno? ¿Qué significa ser ecuatoriano? Como una problemática que empieza a tensionarse a partir de la emergencia de los estados-nación o de las repúblicas independientes en América Latina. ¿Por qué esa pregunta de qué nos hace latinoamericanos? Precisamente porque está tratando de jugar en un punto común de la historia. Y es verdad también, como nos lo ha mencionado Flavio, que la pregunta se tensiona aún más cuando tratamos de resolver o tratamos de identificar esto que denominamos lo nuestro. Y es una inquietud que ha llevado como casi unos 2 siglos, ¿no? Poniendo a pensar a los teóricos latinoamericanos en términos de qué es lo nuestro. Y eso de lo nuestro conectaría o nos llevaría a preguntarnos cuál es nuestra historia. Problemas que datan o que tienen conexión con el ser latinoamericano. ¿Qué es ser latinoamericano? ¿Qué significa ser latinoamericano? ¿Y cómo nos concebimos como latinoamericanos? Preguntas complejas realmente para el contexto y para los intelectuales que en cada uno de estos momentos han ido pensando o reflexionando o tratando de resolver esta pregunta. Pero si bien es cierto, también es una pregunta extremadamente abierta y extensa, porque el momento en el que se cierre o se resuelva de qué es ser latinoamericano sería como resolver uno de los más grandes problemas que tenemos desde nuestro origen y de nuestra identidad. Por eso es inacabado, porque además la identidad es un proceso, es un fenómeno que muta constantemente. Entonces no podemos responder qué es ser latinoamericano, sino que echar ahí como unas premisas o unas ideas que nos permitan al menos dar cuenta de los problemas del momento. Ser latinoamericano ahora, en 2018, en el siglo XXI, no es lo mismo que la pregunta que se hicieron, ¿qué es ser latinoamericano en el siglo XX? Y tampoco es del mismo contexto en el siglo XIX, con la emergencia, en la segunda mitad del siglo XIX, con la emergencia de los estados-nación. Entonces, cada momento, cada etapa de la historia y de la evolución de las sociedades latinoamericanas tratan de resolver ese qué es ser latinoamericano en base a los fenómenos y a los problemas coyunturales o regionales de ese momento. Pablo. Yo tenía una pregunta. Yo había escuchado que en sí los blancos o lo blanco, esta cuestión de lo blanco, no tiene realmente una cultura. Entonces ahí también no nos estamos preguntando todo el tiempo, o al menos, digamos, de Europa no estaría preguntándose también cuál es su identidad, no están buscando una identidad en sí. Se debería. Debería ser, porque lo blanco como hemos visto en algunos textos es solamente una construcción, ¿no es cierto? Es decir, es una ficción, es una idea que alguien la creó con un tema de superioridad y de justificar procesos de superioridad, de conquista, de dominación. Pero básicamente pensemos también en que estos blancos, estos europeos, construyeron su propia historia, la adaptaron a su interés, a su conveniencia, ese es el término. Por lo tanto, ellos no se preocupan, ¿ya? No se preocupan porque ellos ya construyeron una identidad en base a una historia que responde a sus necesidades de posicionar y de legitimar su identidad como europeos. Pero ojo que no son todos los europeos, son los europeos de Occidente, son los europeos del centro, las potencias de Europa. Pero igual ahí también hay una cuestión de cuestionarse todo el tiempo esto, o sea, cuestionarse lo que es de esa identidad, como Ellos no se cuestionan. en la cuestión de cómo nacería el punk en ese momento y cómo va cuestionando lo que está ya establecido. Pero es que esta identidad racial, blanca, dominante, no se cuestiona, solo justifica su existencia a partir de retomar postulados filosóficos de determinadas culturas que representaron ser como imperio, ser la hegemonía. Entonces ellos retoman esos postulados para justificar su lugar en la vida, en el mundo. Y no se preocupen, ellos nos están tensionando, bueno, ¿y qué es ser blanco? ¿Será que es bueno ser blanco? ¿Será que es bueno ser europeo? No, ellos ponen en tensión
o ponen en crisis al resto de identidades raciales para justificar su lugar. Para de contar. Y por eso es que ellos han extendido la idea del universal, el conocimiento universal, la filosofía, la historia universal, la economía, ¿no? Como modos y como modelos que surgen ahí. Nosotros sabemos que hay, es decir, que no surgen en Europa específicamente, sino que es todo un proceso histórico, ¿no es cierto?, con la evolución de las sociedades y de los imperios, del declive, las caídas, los triunfos y la amplificación de los imperios que se consolidaron como los más grandes, ¿sí? Entonces ellos retoman esos elementos históricos para construir su propia narrativa discursiva de su historia, de su identidad. Sería maravilloso que ellos se cuestionasen: ¿qué es ser europeo? ¿Qué es ser europeo occidental? Esto es un problema porque somos la fusión, la mixtura, porque además no tenemos una historia propia, sino que nos hemos adueñado de las historias de estos otros espacios geográficos. Pero claro, la historia universal y los discursos legítimos no cuestionan eso. Se legitiman a partir de poner en tensión a estos otros espacios de la periferia, que no tienen o que no pueden legitimar su discursividad. Ya pensé que para preguntar. ¿Cómo? Ya pensé que para preguntar, todavía está en mi cabeza la pregunta. ¿Tú empezarías por preguntar, dices? No, que ya está en mi cabeza otra pregunta, pero todavía no la articulo. Dale, tómate tu tiempo. Pero, de acuerdo a esa lógica, por ejemplo, en el texto igual de Sea decía que la esencia del hombre es un ente histórico, su esencia es el cambio. Eso podría aplicarse tanto aquí como podría aplicarse en Occidente. Entonces, bajo esa misma idea, tal vez en Occidente no se puede pensar en un cuestionamiento a partir de la raza, pero creo que sí existen otro tipo de cuestionamientos alrededor de, por ejemplo, cuando la gente empieza a cuestionarse qué sucede cuando no somos iguales y qué sé yo, se ubica uno históricamente en lo que pasa cuando está Franco al poder y cuando la gente defiende esta idea de que nosotros no somos iguales porque nosotros dependemos de este proceso económico que es netamente capitalista. Y hay otro grupo que empieza a cuestionarse eso: ¿por qué no somos iguales? ¿Por qué la historia nos cuenta esta idea de ser capitalista, pero no pensamos que también dentro de lo que nosotros entendemos como primer mundo hay sectores periféricos, hay una periferia que es ahí, es visible? Entonces también ahí se abrió una manera de cuestionar cómo se funciona también la filosofía ahí, la filosofía en torno a la economía o a la política o a la participación en sí misma. Pero mira, con el fenómeno de la Comuna de París de 1870 y 1871, eso es como una demostración de que no todos los europeos estaban conectados con el sistema o con el modo de producción capitalista y que habían espacios de disidencia y de contrahegemonía. ¿Pero qué sucedió con este fenómeno? Les pregunto a ustedes, que deben estar muy empapados de la historia. O les pongo otro ejemplo: ¿qué pasó con la Alemania nazi, por ejemplo? Y ahí tienen la atención de los alemanes y de los judíos. Europeos. Claro, no todos están bajo la dinámica de identificarse como dominadores, ¿sí? Hay espacios que empiezan a tensionar y a cuestionar la estructura, la propia estructura. Pero ¿qué pasa con esos fenómenos históricos? ¿Y qué pasa con esas agrupaciones que efectivamente no se identifican y que además, como tú dices, Macarena, son periferia? ¿Qué pasa? Mayo del 68, Son ya atacados más por las cerquita. fuerzas de seguridad, digamos, de represión contra los síntomas de inestabilidad, contra los ¿Y eso estudiantes. ¿Eso en qué deviene? ¿En que se los consolida, Represión. se los identifica a partir de esta idea de inferioridad? Es decir, la dinámica y la estructura hegemónica te va oprimiendo, te va cerrando estos espacios de reflexión como para tensionar y acabar, erosionar. Y finalmente termina como superponiéndose la idea de la estructura hegemónica y que no debe alterarse. Marx te decía que la historia de la humanidad es la historia del hombre. Entonces nosotros tenemos la capacidad de construir y de reconstruir nuestra propia historia.
Y el problema, conectando esta idea de Marx con lo que la lectura que hace Leopoldo, o sea, entonces claro, todos podríamos construir nuestra propia historia, todos los seres humanos podríamos, estaríamos como en esa condición. Acá el problema son los referentes y el contexto bajo el cual o sobre el cual nosotros empezamos a narrar nuestras propias historias, como América Latina, ¿dónde empezamos? ¿Quiénes fueron esas voces o plantearon esos cuestionamientos para empezar a narrar nuestra historia? Si nosotros podemos hacerlo, ¿quiénes somos nosotros primero? ¿Quiénes son esos nosotros que empiezan a narrar y a contar esta historia? Porque ya hemos visto en textos anteriores también que el proceso de colonización generó algunas tensiones dentro o entre los mismos colonizadores. Es decir, no era todo pacífico, había muchas tensiones, confrontaciones y disputas por el poder. Si quieren verlo más visiblemente con el tema de la independencia, los intelectuales y los próceres de independencia, ¿ya? ¿Qué pasa entonces? O sea, yo creo que la pregunta va y la reflexión tiene que ir encaminada hacia quienes en un momento determinado son identificados o pertenecen a ese nosotros, porque es una forma brutal de integrar a todos, pero de discriminar a muchos. Porque todos nosotros en América Latina, primero no nos pensamos igual. Y luego las diferencias culturales son evidentes. Punto en contra para no poder construir como una realidad o una posible solución que englobe a los problemas de lo latinoamericano, que es más o menos la propuesta de Leopoldo, o sea, cómo debería pensarse, al menos esta filosofía latinoamericana que sea más local, regional, que trate de resolver los problemas de este espacio geográfico. Pero ni siquiera a eso se puede arribar, porque es complejo, porque América Latina históricamente y en su devenir es heterogénea, y esa heterogeneidad marca distanciamientos, como con los otros espacios, como con Europa mismo. Y les he puesto algunos ejemplos claves, como para entender esta relación de dominación y de que en serio ese ideal de nosotros no engloba a todos. Por lo tanto, esa filosofía o ese conjunto de ideas no resuelven los problemas de todos, tampoco. Acá el problema que está poniendo en tensión Leopoldo Sea es que lamentablemente esa filosofía universal logró posicionarse como universal porque en algún momento se la impuso como una única mirada sobre la realidad, y porque luego nosotros empezamos a tomar elementos de esa filosofía universal para tratar de resolver nuestros problemas. Entonces nosotros también somos copartícipes de ese fenómeno y de esa reproducción indiscriminada de una filosofía universal que resuelve problemas universales, pero no particulares. Y por eso nosotros tenemos mucho conflicto incluso para entender nuestra identidad, sobre todo en América Latina. Y claro, nosotros no hemos podido identificar este nosotros que nos lleve a consolidar un proceso de reflexión sobre lo que es ser nosotros a nivel región. Ahora, si lo vamos disgregando a nivel de países, de naciones, se vuelve mucho más complejo, porque cada espacio geográfico tiene sus particularidades, aun cuando vengamos de un mismo origen, como en una familia. Cada hijo es un mundo, es un universo diferente. Asimismo surgimos nosotros también en América Latina, capaz hijos del mismo padre, pero con diferente personalidad, con diferente identidad. Y se nos conflictuó más por el tema de la hibridación, el mestizaje. Y aun cuando todos fuimos, digamos la mayoría de naciones, fuimos colonizadas por españoles, miren ustedes la diferencia y la heterogeneidad. Solo miren el caso de Chile, de Argentina, de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela. Naciones muy complejas y diversas. Pensemos en la Gran Colombia, ¿ya? La propuesta de Simón Bolívar y esa integración regional para construir esa patria grande. Una sola nación que integre a todos y a todas.
Incluso Bolívar estaba equivocado, porque él hablaba de un nosotros, de una identidad, de un sentimiento patrio, de esa patria que amemos todos, de esa patria y nos identifiquemos, pero ese nosotros está muy limitado y muy cerrado. Entonces, insisto, el problema acá, o lo que pone en tensión Leopoldo Sea, es precisamente pensar esa conciencia, esa filosofía y esa historia latinoamericana o de América bajo las tensiones propias del desarrollo y del devenir de las sociedades. Por eso habla también de América del Norte, de Norteamérica, y explica cómo el fenómeno de consolidación de esta nación es totalmente diferente. Ellos tienen otros sentidos, aun cuando estemos en el mismo espacio geográfico. Solo para empezar, que ellos se dicen ser americanos, solo ellos. Y hay unos sentidos de diferenciación que marcan evidentemente esa relación y tensionan los del norte y los del sur, de México para acá, hasta la Patagonia, es Latinoamérica, es América del Sur. Y hay otros sentidos, y hay otra historia. Entonces, sí, es un tema bastante complejo, pero que nos introduce y nos plantea una serie de inquietudes para que nosotros también pongamos en tensión todo esto que estamos viendo a propósito de 1492, todo el proceso de colonia, y vayamos como acercándonos al siglo XIX y entender estas confrontaciones, cómo van trastocando estos sentidos, sobre todo para hablar de estas identidades, de estas rupturas o continuidades en el siglo XIX y poder ir acercándonos y entendiendo la realidad. Es decir, leyendo estos textos hay que hacer como un regreso hacia lo actual para poder entender ese pasado. Entonces hay que hacer una lectura paralela, pasado y presente constantemente, para que se puedan entender los fenómenos y cómo se han ido desarrollando todo este conjunto de ideas, al menos en nuestro espacio geográfico de América Latina. Porque si no conocemos la historia, si no hay una conciencia histórica, no hay nada. O sea, no podemos hablar de ningún otro fenómeno. Entonces tendríamos que quedarnos con lo universal, como un único referente. Sofía. Acá en esta experiencia hablaba acerca de lo de la individuación. Entonces yo quería saber si el autor estaba planteando como el tema de la universalización como un sinónimo a homogenización. En algún momento lo entiende, por eso cuestiona el papel de la filosofía universal, porque te homogeniza y te homologa los sentidos. Por eso estamos diciendo que nosotros hemos retomado en muchos momentos de la historia la filosofía y el pensamiento universal, que de una u otra forma ha sido como tratar de ajustar incluso a la fuerza. Nosotros no podemos pensar como Europa, sencillamente porque no somos de Europa. Las condiciones, la estructura es diferente y necesitamos un conjunto de ideas que se diferencien y que dejen en evidencia esa diferencia. Nosotros no podemos pensar como los griegos porque no somos griegos. No podemos pensar como los romanos porque no somos romanos. El contexto es diferente. Las situaciones históricas, los fenómenos históricos han sido diferentes. Entonces no podemos, y es lo que decía Quijano también, nosotros retomamos mucho de lo de afuera y lo tratamos de ajustar como cuando no te queda un zapato y le aprietas y te lo pones a la fuerza y luego no puedes caminar y te lastimas el pie. Así ha pasado con América Latina, porque hemos ido retomando cosas de afuera, de Europa, de estos centros que no nos han podido resolver la situación en términos de problemas, la realidad latinoamericana. Y bajo ese molde, bajo el forzar estas circunstancias, ¿cómo pretendemos estar a la par? Si nosotros no hemos tenido los mismos fenómenos, ni los mismos procesos, ¿cómo podemos hablar entonces, ¿no es cierto?, en términos o en un lenguaje universal, si no cabe la idea. Y solo pensemos, a ver, un ejemplo más pequeño, pensemos en el tema del modo del sistema capitalista. Y ahí les pondría que pensemos un poco en lo que dice José Carlos Mariátegui. Tan sencillo como que acá no podemos hablar de obreros.
así. Porque acá el sistema feudal se extendió y fue desarrollándose desde otros elementos, como la servidumbre, como la apropiación abusiva de la tierra en ciertos personajes que no son ni completamente feudales, pero tampoco son burgueses. Entonces tienes como otra condición diferente. ¿Cómo leer esa situación y ese problema en América Latina? Entonces hay cosas que no se pueden forzar. Ya lo dice Leopoldo Sea, ya lo dice Aníbal Quijano, y lo dicen una infinidad de pensadores de la propia América Latina. No podemos forzar. Pero lamentablemente la estructura nos ha empujado a ni siquiera decidir, sino solamente coger lo que nos está llegando y tratar de modificarlo o acoplarlo. Como lo que decía la compañera en uno de sus cartelitos de la asimilación. Hemos tratado y seguimos tratando de asimilar. Pero eso se convierte, bueno, en algún momento eso se convierte en una ventaja también, ¿no? Porque digamos es un proceso inacabado, pero luego ese proceso inacabado se convierte en un problema también. Pasemos por favor al texto de Mauricio Nieto y luego Sergi Lusinski para poder terminar esta unidad. Nieto, lo que trata, bueno, plantea una tesis central que está dirigida a que prácticamente desde que los colonizadores vinieron a América Latina, bueno, América, se genera un proceso de apropiación de la naturaleza. Es decir, la historia natural juega un papel sumamente importante en cuanto a lo relacionado a lo social, lo político y lo económico. Es decir, que cuando vinieron acá los colonizadores en el siglo, después de unos 2 siglos más o menos, se empezó a tratar esta idea de lo científico y de la ciencia. Entonces lo que hicieron fue crear mandar expediciones, grupos de viajeros, de científicos que pudieran venir acá a estas tierras y poder estudiar todo lo que era relacionado con la naturaleza, con los especímenes, con los animales, las plantas que eran de acá. Entonces, en este proceso se genera un fenómeno que es prácticamente el de crear en Europa principalmente, en lugares muy claves, centros de conocimiento, que ahora podrían ser conocidos también como el museo. Lo que dice Mauricio Nieto es que es el centro de conocimiento no necesariamente tiene como finalidad, como uno pensaría ahora o posteriormente la modernidad, o en la posmodernidad, para conocer toda la ciencia, el conocimiento, compartir con la gente que pudiera tener acceso a estos centros, sino que más bien en ese momento lo que se pretendía, el fin de estos centros de conocimiento era lo que se debe conocer la expansión europea. Y no solamente en el sentido de territorialidad, sino también en cuanto al dominio de la propia naturaleza. Entonces, existe un proceso que también tiene que ver con lo económico, que es el de la extracción de la naturaleza misma. Prácticamente, bueno, en este flujo lo que yo he puesto es como estos pasos que se realizan, que hicieron los europeos con los especímenes de acá, para poder llevarlos a exponerlos en estos museos o centros de conocimiento. Entonces, lo primero que ellos hacían, bueno, era extraer el espécimen, después lo disecaban o lo secaban, y decía si en caso, si es que esta planta era tal vez muy frágil, que no podía ser transportada, lo dibujaban, lo representaban en un dibujo. Después los clasificaban conforme a categorías que obviamente solo los europeos podían comprender, los transportaban y finalmente los exponían en estos centros clave. ¿Qué es lo que pasa con este proceso? Se genera una descontextualización y reacomodación de las especies, que es lo que propone, lo que dice el autor. ¿Qué significa esta descontextualización? Lo que dice el autor es que este proceso, cuando este espécimen es sacado prácticamente de su hábitat y vaya, se vuelve europeo desde el momento en que se instala en estos centros de conocimiento. Es un lugar ajeno a él mismo. Y desde ese momento estos especímenes también adquieren, de acuerdo a las personas que estudiaban o que los clasificaban, los catalogaban, una denominación con un lenguaje que solamente los europeos lo podrían comprender. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto se vuelve también totalizador, ¿no? Y es como la ciencia nos ha puesto
la clasificación de las especies, incluso ahora también. Lo que ahora entendemos como ciertas características o clasificaciones que tienen ciertos animales o plantas están hechos totalmente con un lenguaje europeo. Y bueno, son totalmente alejados, despojados de los nombres que tal vez aquí, bueno, no que tal vez que tenían aquí por medio de los indios. Entonces, esto es lo que significa esta descontextualización y reacomodación de las especies. El autor señala 3 lugares claves, que son estos centros de conocimiento que se hicieron con el fin de mostrar la expansión europea, que es el Jardín du Roi en París, el Kew Gardens en Londres y el Real Jardín Botánico de Madrid. Como, bueno, podemos apreciar, tiene una estética, ¿no? Una estética europea, este tipo de museos o de centros de conocimiento que son como parques botánicos, más que nada. Y bueno, también la característica que les identifica, como vemos en los mismos nombres, tienen este nombre de lo real, que estaba aludido al rey en ese entonces. Estos centros de conocimiento se vuelven símbolos de poder, porque a través de las personas que podían estudiar, que podían viajar a las tierras de acá y clasificar y hacer todo este proceso con los especímenes de aquí, eran gente privilegiada, tenían una posición social y necesitaban un patrocinio del Estado o de la aristocracia. El autor también nos menciona que existe una relación entre esta ciencia europea y la sociología. Podemos ver ahora que existe este conocimiento elitista y centralizado que se crea con la construcción de estos centros. Y el conocimiento también se vuelve un medidor de poder social. Lo que nos dice el autor es que los viajeros y los naturalistas españoles que venían acá a hacerlo actuaban como agentes de 2 entidades de poder muy importantes, que son el Estado y Dios. Estas legitimaban lo que ellos hacían. Ellos podían legitimarse y avalarse de estas 2 instituciones para poder realizar sus expediciones y todos los estudios que hacían con la naturaleza. Así, si bien ellos tenían reconocimiento individual, hablaban en nombre del rey y de la iglesia, y también esto les permitía exponer lo que traían acá. Exponían, o sea, el hecho de que se vea todo este conjunto de especímenes en estos lugares llamados centros de conocimiento, exponía el poder que tenían los europeos, y también en cuanto a la iglesia exponía la creación de Dios. Y bueno, aquí también habla de un factor súper importante que se empieza también en esta historia natural también se empieza como a inmiscuir en lo que es la economía, porque realmente se genera esto de los coleccionistas, de las personas que pueden adquirir estos objetos que veían en estos museos o en estos jardines botánicos, y obviamente las personas que podían obtener estos especímenes eran gente con una posición social alta. Y lo que nos decía ahí en una cita de Peter Bauer es que el mundo natural fue incorporado en el mundo de la propiedad también. Es decir, la naturaleza ya no solamente estaba anclada en su hábitat de jardín o de parque o de selva, sino que ahora también era un objeto de propiedad y que te daba poder. Y también hay que tomar en cuenta, esto también nos señala el autor, que no es posible entender también la historia natural desligado de la institución y la política. La historia natural es una disciplina donde sus practicantes necesitaban patrocinio del Estado o de la aristocracia, como lo había mencionado antes. Prácticamente esta era una disciplina realmente, privilegiada y elitista, totalmente elitista. ¿Y cómo se manifiesta esta institución? Lo que el autor mencionaba es que los naturalistas, los agentes, los científicos de ese tiempo, podían obtener credibilidad si tenían poder en la institución y posición social. Es decir, estos factores, el poder de la institución y la posición social, determinaban la credibilidad de lo que esta persona exponía o decía acerca de su descubrimiento. Y bueno, para descubrir también lo que mencionaba el autor es que
ellos tenían que familiarizarse con el objeto que descubrían. O sea, no se podía llamar descubrimiento si no se familiarizaban con él. Y todos estos dos factores de lo que les manifestaba ellos podían tener credibilidad. Y bueno, todo este conjunto también de instituciones es donde también se expande lo que es la educación. Los europeos decían, como sabemos, que la naturaleza, e incluso dentro de la naturaleza que estaban también los indios, eran desordenados, era un caos, era bárbaros, salvajes, y prácticamente tenían esa misma visión de toda la naturaleza en sí, es decir, incluido también animales y plantas. Y ellos tenían en su concepción de su misión hacer que todo sea organizado. Entonces, cuando ellos, como vimos en las imágenes, su estética o su organización dentro de estos parques botánicos muestra que ellos ponían en orden la naturaleza. Eso es lo que menciona el autor. Que lo que hacían era civilizar, dominar, ordenar, organizar de manera, desde esta visión europea, a la naturaleza. Y esto se traslada al ámbito de la educación. La educación también se vuelve un tema en el que solamente se podía dar paso se podía entender desde lo civilizado. Una persona educada es alguien civilizada. Entonces, bien, obviamente las personas que tenían acceso y poder a este tipo de educación, como en el caso de la historia natural, eran civilizados y podían también tener lo mismo. Y ante esto es importante también tomar en cuenta esta parte del dominio del hombre. Si bien es cierto que los europeos, cuando llegaron a América Latina, formaron un gran imperio, tuvieron que guardar y eliminar muchas cosas para que ellos pudieran posicionar sus ideas. Esta cita que daba el autor de Antonio de Ulloa, que dice que el lenguaje quechua de los incas se aproxima al lenguaje de los niños, es importante tomar en cuenta, porque fue esa la razón por la que no se denominó a las plantas o a los animales como quizá ya lo tenían denominado acá los indios. Ellos seguramente conocían, porque no es que ellos no estudiaron las plantas, sino que el autor se tenían propiedades medicinales, ellos las utilizaban y las conocían con un fin en nuestro contexto. Pero cuando las llevaron a Europa, decían, no podemos denominarlas con un nombre quichua, no la podemos denominar esta planta así, porque como nos dice aquí Antonio de Ulloa, ese lenguaje no era el adecuado para construir ciencia y construir conocimiento. Además que si se hubiese respetado ese lenguaje, ese idioma y esas traducciones, hubiese significado que se respetaba las culturas y se las elevaba a la calidad o la categoría de culturas, de altas culturas que debían ser respetadas. Y ya no se volvió algo privilegiado desde incluso el estudio de esto. Porque me dicen, no, si los niños pudieron estudiarlo. O sea, no solo estabas legitimando su otro conocimiento nomás, así de sencillo. Pero como lo dice Antonio de Ulloa, es un idioma de niños casi que balbucean, que no se les entiende. Eso es sencillo la connotación, ¿no? Es algo que no se entiende, entonces ilegítimo, que no debe existir, que hay que eliminarse. Y la imposición de esta ciencia dura científica, de este conocimiento científico y del desarrollo de las ciencias naturales, solo deja en evidencia la capacidad colonial y el poder que empiezan a ejercer estas nuevas naciones. Porque estos estancos del conocimiento, como les llama Mauricio Nieto, las bibliotecas, los parques, los jardines botánicos, se constituyen en espacios privilegiados para privilegiados, ¿no? Entonces este tema de los coleccionistas o de quienes compran todas estas muestras para coleccionarlas y construyen sus bibliotecas, sus museos, sus colecciones privadas, dan cuenta también de esos privilegios y de la posición, no solo económica, sino incluso científica e intelectual, que es como un nuevo orden de las cosas a partir del conocimiento científico. Y claro, estas otras culturas, estos otros pueblos son eliminados totalmente, pues todo lo que ellos habían consolidado ni siquiera se entendía como conocimiento y no es legítimo tampoco. Entonces mucho más peligroso, lo que estamos leyendo es mucho más peligroso, porque se acuerdan que había un orden
de dominación a partir de la violencia, y luego se construyó un orden de dominación a partir de la iglesia. Ahora tenemos otro orden de dominación a partir del conocimiento científico. Se va a reorganizar nuevamente el mundo a partir de quienes tienen acceso y quienes pueden desarrollar conocimiento. De ahí la premisa, por ejemplo, que se ha extendido a lo largo de los siglos, de que en América Latina no hay conocimiento, no hay filosofía, no hay pensamiento, no hay nada, no hay cultura. Entonces, de esta manera también desde el lenguaje, ellos apropiarse prácticamente de lo que había aquí, generan también este conocimiento que no podía ser ni difundido ni estudiado por ahí más que para las clases privilegiadas europeas. Y bueno, en ejemplo, se elimina toda forma de conocimiento que haya existido aquí de los nativos y hay una apropiación de todo. ¿Y qué es esto? O sea, lo que la ciencia, tal y como hoy hasta hoy se la conoce o se la estudia, viene desde esta visión europea. Y cuando se tradujo, siempre que hay una traducción, en este caso de los nombres de las especies que había aquí, o sea, hay un alejamiento de lo real. Es decir, no es lo mismo nombrarlo como quizá aquí tenían con el idioma quechua, a como ellos lo hicieron tal vez después con el latín. Y entonces con la apropiación de la naturaleza también se legitima el poder de la clase europea sobre este nuevo ámbito también que nace, que es la educación. Y también se explica también desde aquí prácticamente todo lo que habíamos visto en los otros textos, de cómo también eran tratados los naturales, que eran los nativos de acá. También prácticamente se apropiaron también de ellos, sino que tuvieron otros procesos con las personas distintas a las que se tuvo con las plantas de los animales, porque obviamente esto era más para el generador de la ciencia y conocimiento. Y bueno, como reflexión del texto, quizá no es tan alejado, es un sesgo que todavía está presente en la actualidad, esto del conocimiento de la educación elitista o civilizada, creo que es algo que todavía perdura. Y sería bueno también cuestionarse si realmente ha habido aquí, especialmente en nuestras tierras, se sigue reproduciendo esa misma idea europea dentro de la educación, o si realmente ha habido algún tipo de resistencia o algún cambio en lo que nosotros conocemos ahora como producción de ciencia y conocimiento. ¿Preguntas para la compañera? No es complicado el texto, me parece que solamente sacar a colación algunas ideas. Este sentido de desarrollo de la botánica y de la medicina y de las ciencias naturales marcan, como les decía hace un momento, este nuevo orden, ¿no? Y sobre todo construyen o consolidan esta idea de conciencia planetaria, una conciencia planetaria en la que se ratifican nuevamente estos centros a partir de cuáles son las naciones o los espacios geográficos que logran acumular más conocimiento. Y bueno, eso se torna problemático en términos de que para las periferias les toca como lo último, ¿no? Y el acceso al conocimiento es mucho más reducido. Pensemos que en los 3 siglos de colonización el conocimiento estaba en manos de la iglesia, un conocimiento a partir de la religión de Dios, ¿no? Ese era el conocimiento legítimo y al que se podía acceder. Ojo, pero no todos podían acceder. Era un conocimiento privilegiado. Luego, con el desarrollo de las ciencias y todos los viajes de descubrimiento, los viajes geodésicos y todas estas misiones geodésicas para mapear el mundo, para reconstruir una geografía del mundo, tienden a caer nuevamente en un conocimiento privado y privatizador, ¿no? Es un conocimiento que se privatiza. Es decir, quienes pueden acceder es básicamente la gente que tiene la condición económica para poder acceder a los museos, a estos jardines, a estos espacios donde se va acumulando el conocimiento. Y lamentablemente para las periferias nuevamente no hay nada. Y bueno, yo recalco esto porque es un sentimiento y es una idea más que un sentimiento, es una idea que se va reproduciendo constantemente en la historia de nuestras sociedades. Entonces solo pensemos, por ejemplo, quiénes tienen la capacidad de acceder
al teatro, a la cultura. Y es como un indicador de que, de que estos procesos clasistas, ¿no?, para acceder al conocimiento siguen todavía atorados, es decir, que la estructura no se ha modificado. ¿Quiénes tienen acceso a estos espacios, a las bibliotecas? Puede que me digan, pero son bibliotecas públicas. Genial. ¿Pero acaso todos estamos en la condición de entender los textos o sabemos leer al menos? Porque ahí ya tienes un indicador. Puede que las bibliotecas sean públicas y sea acceso libre. Y si no sabe la gente leer, ¿cómo puedes tú reapropiarte de ese conocimiento para producir conocimiento propio? ¿O no tienes los elementos mínimos para que uno pueda enfrentarse a una lectura? Es como no saber leer. Y de lo que carecemos en América Latina es precisamente de esos elementos, de reflexión, del contexto histórico, para poder entender. Entonces el problema es mucho más, va trascendiendo, ¿no? Estamos en el siglo XVIII ya en el desarrollo de las ciencias naturales, de la botánica, y hemos identificado un nuevo patrón de orden y un nuevo patrón de control y de dominación sobre los sujetos en América Latina. Y eso que se extendió como un patrón a nivel del sistema mundo. Eso sin hablar de las industrias farmacéuticas, que son las que se fortalecieron con este proceso de desarrollo de las ciencias naturales. Y entonces eso les dejo ahí la duda para que pensemos en el tema de la salud y en el tema de la enfermedad. Digo, ¿no? Porque todo este desarrollo de la botánica, las ciencias naturales, la medicina, la industria farmacéutica va por ese lado. Y de ahí en adelante, por ejemplo, entender por qué estos espacios como América Latina tenemos este tipo de problemas también a nivel sanitario, de salubridad, de enfermedades, cuando somos espacios de donde se extraen las plantas, y de estas plantas se genera la medicina, se la procesa y nos la devuelven en cápsulas para consumirla, tomando en cuenta que nosotros producimos, ni siquiera producimos, por favor, está en la naturaleza, está en nuestro entorno, y nosotros no sabemos ni siquiera las propiedades de las plantas o los animales que tenemos, insisto, porque es un conocimiento privado, restringido, ¿no? Entonces el tema de la medicina nos conduce también, o sea, a atencionar este otro problema, porque no solo se eliminó la producción cultural, sino la producción de conocimientos y todo ese conocimiento ancestral de la naturaleza, de las plantas, de los animales, también se vio reducido, se lo eliminó. Tal es así que ahora nosotros hablamos de saberes ancestrales, como algo New Age, ¿no? Hacia muy alternativo, y hay un privilegio por sobre incluso la medicina, insisto, y nuevamente, conocimiento occidental, europeo y occidental. Sí, con eso yo creo que hay una relación de este texto con el texto de Sea, porque él plantea que no sabemos qué es lo nuestro, porque como dijo tu compañera, María Fernanda, dijo que el quichua era considerado como un lenguaje que no era apropiado, le deslegitimaba a los indígenas, como que ellos no podían ser seres productores de conocimiento. Entonces, también en las farmacias y en la medicina hay un discurso de poder bastante grande, dentro de que solo eso es la única forma, y cualquier otra forma de medicina ya queda totalmente inválida. Y ahí entra de nuevo, se reproduce el discurso de que, digamos, por ejemplo, la medicina, no medicina, sino los conocimientos indígenas, es como que le ven en un grado más infantil, como que el oficial es el discurso de la medicina, pero los indígenas quedan como seres que no pueden ser productores de conocimiento. Entonces siempre se queda, hay esta mirada hacia el indígena como que muy infantil, y yo creo que eso también se ha reproducido todo el proceso histórico, incluso en la literatura. Por ejemplo, yo una vez vi un análisis que decía que esa novela que se llama Robinson Crusoe, de un hombre que queda perdido y que después se encuentra con un indígena. Entonces, en la novela, el indígena es como una persona salvaje, y a pesar de que son los dos únicos humanos en una isla, es el indígena quien tiene que aprender el idioma inglés para poder relacionarse. Y Robinson Crusoe dice que está en la obligación de educarle, civilizarle, y le pone un nombre.
y le enseña todas sus costumbres y él tiene que adaptarse a las costumbres que él tiene, como que son las costumbres válidas. Entonces pensaba en el texto de Sea que pensamos qué es lo nuestro, porque tal vez nosotros también hemos sido educados dentro de esta visión de que el indígena únicamente visto desde el punto de vista exótico de cuando habían las expediciones